¿Qué significado tiene ser un padre cristiano? Qué buena pregunta, amigo Juan. Pero ¿también celebramos el Día del Padre o evitamos mejor recordarnos de este día? ¿Se puede ser un buen padre si nunca tuve uno? Todas estas preguntas y mucho más, el día de hoy lo respondemos en nuestro podcast No somos de este mundo. ¿Qué tal, queridos amigos? Gracias por estar conectados con nosotros. Venimos de episodio en episodio y ya estamos en el episodio número 7. De verdad, gracias por conectarse, gracias por compartirlo. Podemos decir de que Dios ha sido bueno en este tiempo, pudiendo nosotros compartir de muchos temas que hemos hablado, pero también con invitados muy, muy buenos. Hoy, de hecho, nos acompaña un invitado buenísimo también, pero antes de hablar con él, yo también tengo algunos amigos que presentar el día de hoy. Así que, Juancito, ¿qué tal? Amigo, ¿cómo estás? Antes que nada, feliz día. Por favor, feliz día, felicíame. feliz día. Feliz Gracias. día. Disculpa, Leslie. Dicha de tener. Día de la Mujer, te saludamos a ti. Feliz día. Sí, feliz sí. día. Bueno, no, el Día del Hombre no nos saludan, pero el Día del Padre al menos Día del sí. Padre, Día del Sí. Padre. Así que nuestro día, nada, gracias a los amigos que nos ven, por supuesto, siempre. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente de lo que merita hablar hoy. Así es, el Así Día del que- Padre, ¿no? Y Leslie también De los saludar. padres. Yo sé, no que te queremos hacer fuera de este episodio, Leslie. No, enviamos un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los hermanos que son papás, ¿no? Y algunos que están en camino también en proceso de, ¿no? Que Dios los bendiga y que el Señor siga dándoles más sabiduría. Leslie dijo en camino. ¿Será eso una noticia? Habría que preguntar ahí Habría que preguntar. a mi ¿no? amigo. Hashtag Yair, por favor. Ok, bueno, el Día del Padre es un día bastante especial para algunos, para otros también, lamentablemente, lo recuerdan con un poco de dolor, ¿no? Pero desde mi experiencia, desde mi punto de vista, yo vengo a ser padre desde febrero, ¿no? Que nació mi primer hijito y me ha cambiado la vida, ¿no? Me ha cambiado la vida. Tú sabes, Juan, todo lo que te compartía y, ¿no? De las nuevas aventuras de ser padre, ¿no? Así ¿Qué es. tal tú como padre primerizo? Bueno, antes que nada, uno no sabe lo que es ser padre hasta que realmente tiene a su bebé ahí, ¿no? A veces uno reniega, dice, ¿por qué me dicen esto, lo otro? Pero cuando uno tiene a su bebé en brazos no sé, nace algo que nunca habías experimentado realmente en tu vida. Entonces yo, bueno, personalmente yo siempre veía a mi papá como un héroe. Mi papá era policía Wow. y era salvavidas también. Y siempre hacía mucho ejercicio, un cuerpo Musculoso como... musculoso como yo. Pero, y siempre creo que desde que uno tiene a su hijo en brazos, creo que nace ese instinto protector. Ajá. Un instinto que pudieras hacer cualquier cosa por ese ser tan pequeñito que ha llegado a tu vida. Wow. ¿No? Ese es un instinto que quizá estaba como que dormido y cuando llega a tu vida ese pequeñito se activa, ¿no? Es espectacular. Despierta. Así es. Leslie, ¿qué podrías tú compartirnos en tu experiencias? Claro, como en este caso el Día del Padre, no, pero desde el otro lado de la moneda, como hija, ¿no? Como hija. Mira, bueno, dicen por ahí que las hijas son más pegados a los papás, a los varones, Confirmo. ¿no? Y creo que sí, ¿no? Es un vínculo, ¿no? Que yo creo que desde que yo he nacido, ¿no? Es un vínculo que se ha creado entre mi papá y yo, ¿no? Y sí, es el hecho de poder hablar en realidad del Día del Padre es muy emotivo, ¿no? Y también muy agradecido con el Señor porque el Señor no se equivoca en lo absoluto, ¿no? A veces hablamos con los adolescentes y nos dicen, pero ¿por qué mi papá es así? ¿No? Pero el Señor no se equivoca, ¿no? Nos ha dado el papá que nosotros necesitamos. Ajá. Así que voy a enviar un saludo a mi papá. Ay. Sí, no, es verdad, ¿no? Creo que, bueno, los tres hemos tenido la dicha de crecer en la iglesia, ¿no? Ujú. Particularmente también le mando un fuerte abrazo a mi papá y le agradezco porque hay esto de que los hijos imitan mucho lo de los papás, ¿no? Mm. Y particularmente en mi vida pasado, ¿no? Mi papá era músico, cantaba en la iglesia y bueno, sus tres hijos, no ¿no? sabía. Con mis dos hermanos, también pues vivimos, respiramos alabanza y tocamos y cantamos.
Y es interesante cómo podemos ver nosotros que siempre el papá va a marcar la pauta, el camino, ¿no? Y claro, es fácil decir, ¿no? Qué bacán, mis hijos están en la iglesia, están en los caminos de Dios, pero creo que eso ha costado un precio, ¿no? O sea, detrás, como dicen, detrás de cámaras hemos visto a mi papá que oraba, que estaba detrás, que aún a veces cuando nosotros nos poníamos medios interesantes en la familia, ¿no? Él no se rindió. O sea, mi mamá también, no le voy a quitar crédito, pero vamos a darle crédito hoy día por el Día del Padre a mi Claro que sí, nuestro día. ¿No? Ahora, hablando de esos temas y más, tenemos un invitado bastante interesante el día de hoy y con una trayectoria bastante buena, ¿no? Yo lo he visto predicar, ¿no? Recuerdo en algún momento, hace muchos años, cuando había nuestras concentraciones en el Gutenberg, lo escuché predicar por primera vez y dije, wow, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y le hemos estado siguiendo, su iglesia también bastante buena, está con bastante contenido, le seguimos ahí los pasos, tratamos, ¿no? De alcanzarlos y damos gloria a Dios por ser iglesias hermanas que estamos metidos ahí en este tema de las comunicaciones y él aquí vamos a poner una pequeña presentación. De ellos me decías que hay que copiarnos. Hay que copiarnos, ¿no? O sea, sí, ¿no? Okay. Se copia lo bueno. Hay mucho bueno por copiar, ¿no? Y como dice al principio, ¿no? Copia, iguala y mejora, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, ¿no? Y agradecer por su visita y darle una fuerte bienvenida a nuestro querido pastor Antonio Rojas. Pastor, feliz día primero. ¿Cómo está? Muchas gracias y qué privilegio también para mí poder estar con ustedes compartiendo este tiempo precioso. Seguro que vamos a compartir de diferentes temas que tienen que ver precisamente con la paternidad y pues estoy muy contento y gracias por el saludo. Ok, pastor, como le decíamos, no solamente agradecidos por que haya venido el día de hoy, sino también con bastante expectativa de este tema, que sé que muchas personas se van a conectar, ¿no? Y les invito a todos, de repente, ¿no? ¿Has tenido una situación difícil con papá? Escucha este programa, que este programa puede ser para ti. ¿Has tenido una buena experiencia con papá? Escúchanos también, que esto es para ti. Y a lo mejor si tú en algún momento has dicho, hey, creo que mi padre es el que está en los cielos, amén, también esto es para ti, ¿no? Claro que sí. Y justamente para entrar al tema, pastor, tenemos esta primera pregunta, que es ¿cómo fue, ¿no? Esa experiencia o ese sentimiento, esa sensación cuando escuchó por primera vez que iba a ser papá? Bueno, les he escuchado la experiencia que ustedes han tenido y creo que hoy existe más información que en mi época, ¿no? Ya mi hijo mayor tiene 28 años y pues hace muchos años había otra forma de capacitarse, de entrenarse, de informarse. Y creo yo, para no apagar ese entusiasmo que todos tenemos con este tema, pero creo que yo sentí preocupación. O sea, cuando recibí la noticia, estaba preocupado porque sentía como que iba a asumir una responsabilidad tan grande y alguien me dijo, el día que tú llegas a ser papá, nunca dejarás de serlo, o sea, hasta el final de tu vida. Y yo lo estoy experimentando, porque uno a veces piensa, ya el hijo se casa, la hija se casa y ya, me olvido y me dedico solo a los solteros, y eso no es verdad. A pesar que los hijos se casan, los padres siguen sintiendo, siguen pensando, siguen orando si son cristianos, siguen expectantes de lo que va a acontecer, de lo que va a suceder. Entonces creo que sentí preocupación porque como me metieron eso en la mente, yo decía, ok, acá se acabó una etapa de mi vida y empieza otra, ¿no? Muy diferente, ¿no? Muy distinta. Sí, y es interesante porque a veces también poniendo un poco en contexto, hay la felicidad, hay el todo, pero también estamos en la iglesia, sabemos que, hey, la responsabilidad de padre ante Dios es fuerte, ¿no? Y uno hasta le da miedo, ¿no? Porque cargar esa responsabilidad tan grande, uno dice, lo haré bien, tendré el conocimiento necesario para hacerlo bien, y tantas cosas que a uno se le pasan por la cabeza, que de verdad, sí, inicialmente da miedo. No sé si a alguien más le pasó, pero inicialmente da miedo. Claro. Que aún está pequeño, lo ves tan delicadito y que no sabes ni cómo agarrarlo. Sí, y tenemos también otra pregunta, ¿no?
¿qué consejo le podría dar a estos padres primerizos, ¿no? que están en el camino de la fe, pero recién están experimentando esa etapa de su vida? Yo creo que el consejo más práctico es que se armen de valor para poder asumir este desafío, porque los padres primerizos me van a dar la razón de que no duermen sus horas completas. El bebé se alimenta cada 2 horas o cada 3 horas y hay que levantarse de madrugada. Por lo menos los 3 o 4 primeros meses se vive esa experiencia. Y a mí me ha tocado tratar muchos casos, o algunos casos, en las que a veces ha venido la crisis matrimonial precisamente por este desgaste físico, mental, emocional de las parejas. Por eso es que creo que hay que prepararse para ese tiempo, ¿no? Nosotros hacemos bromas como acumula sueño, duerme bastante, pero no se puede acumular sueño, ¿no? Me dijeron eso y no pude. Pero creo que armarse de valor. Y creo que cuando la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que en Él somos más que vencedores, que Él nos da la fortaleza para continuar, tenemos que creer que con Dios podemos tener la fuerza para continuar. Porque en el caso de los papás, bueno, tal vez algunas mamás continúan con su vida laboral también, pero a veces hacen un alto, se dedican más al bebé. Pero el varón tiene que salir a trabajar y además volver y cuidar a su esposa y al bebé recién nacido. Entonces es un reto. Yo creo que la valentía que uno puede recibir en Dios y que puede pedírsela a Dios es lo que se requiere en ese momento, ¿no? Ajá. Excelente, pastor. Y retomando quizá ese momento cuando usted se convirtió en papá, digamos, a nivel de sus creencias o de fe, ¿cambió en algo? Bueno, yo fui cristiano desde los 18 años, así que mi primer hijo nació cuando yo tenía 24 años. Ya me había casado 1 año y medio atrás. Mi fe continuaba igual, solo que sentía que estaba asumiendo una responsabilidad nueva, diferente. Y cuando hablaba de la preocupación, era que yo me di cuenta que no tenía una imagen de paternidad saludable en mi vida. Okay. Y que de alguna manera mi reto era doble, porque no solo tenía que ser papá, sino que quería hacerlo bien y tenía que luchar con sombras de mi pasado. Creo que todas esas cosas me hicieron en algún momento buscar más de Dios, orar más, pedirle a Dios. Creo que quise que mi fe se agigantara intencionalmente, porque tu vida cambia, sin duda que cambia. O sea, ya no puedes viajar con la esposa con toda la facilidad como era antes. Claro. Ni siquiera puedes ir al cine, no puedes salir a un restaurante. Puedes hacerlo con ciertas dificultades. O sea, tu vida cambia completamente y hay un desgaste, como dije. Y eso solo se puede resistir con Dios. O sea, la fe, la fortaleza, la valentía que uno puede recibir en Dios son los recursos que tenemos. La gente se agota y sabe, no sé si ustedes han revisado estadísticas, pero hay 2 etapas en la vida matrimonial donde se da el índice más alto de separaciones, de divorcios, y es en los primeros 5 años y es después de los 20 o 25 años de casados. Después de los 20 o 25 es cuando experimentan el síndrome del nido vacío. Así es. Entonces ahí hay una crisis y muchas separaciones, las separaciones aumentan. Pero también en los primeros 5 años. ¿Por qué en los primeros 5 años? Por la intromisión, vamos a usar ese término, porque a veces dice, tú tienes la culpa, tú querías tener un hijo, tú querías tener una hija. Entonces la intromisión de una tercera personita que se mete en el matrimonio, que es los hijos. O sea, nosotros, si entendemos a la luz de la Biblia que los hijos son regalo de Dios, herencia de Jehová, pues uno lo asimila. Claro. Pero lamentablemente la razón por la cual se separan en ese tiempo es precisamente porque no saben llevar
esa etapa donde Claro. hay una tercera personita que irrumpe en la vida del matrimonio. Es verdad, ¿no? Ok. Y es una situación, claro, un cambio total, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy viviendo esta etapa, mi bebé tiene 2 meses, ¿no? Y los llantos, el atender, el turnarse para aquí y para allá, es una situación bastante complicada, pero creo que también, o sea, cuando entendemos eso, ¿no? Los hijos son herencia del Señor, nuestra mentalidad, nuestra fe, creo que podría decir incluso hasta crece, ¿no? Crece, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Sí, y recuerda que no es automático. O sea, Exacto, no es que exacto. crece porque tienes un hijo No, o una hija, claro. sino tienes que hacer crecer esa fe. O sea, Amén. tiene que ver con intimidad, con comunión, con encontrar en la Biblia todas esas promesas de que los hijos son herencia de Jehová, que Dios te los da, que eres responsable de una familia. De alguna manera todo eso incrementa tu fe y te ayuda a sostenerte en ese tiempo difícil. Así es, así es. Uno Mm. busca también esa ayuda divina, ¿no? Bueno, para los que creen en Dios, porque no sé si les pasa, pero uno se siente expuesto y se siente débil, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cosa mínima que le pueda pasar a ese niño le duele al papá, pero profundamente, ¿no? Entonces, en medio de esa exposición o contexto, claro, los que somos cristianos tenemos a quién recurrir buscando ayuda y fuerza y sabiduría sobre todo para poder tomar esa gran responsabilidad. Sí, sí. Sí, y a veces hay también efectos colaterales. Por ejemplo, imagínate que esa mamá primeriza tuvo cesárea, ¿no? O sea, Claro. entonces su proceso de recuperación es más lento. Claro. ¿Qué pasa si adquiere una enfermedad? Eso le pasó a mi nuera. Se le metió una bacteria al estómago y la bebé recién tenía meses de nacida. Y ahora, ¿qué hacemos? Fue a parar a la clínica y el bebé no podía ir. Entonces tuvimos que agenciarnos de otros recursos. Hasta los abuelos entramos a cuidar a la niña. Son situaciones que, o sea, realmente hay tensión. Ahora, habría que preguntarle a las mamás más adultas, las viejitas, cómo criaron 9 hijos, 8 hijos, 5 Wow. hijos, ¿no? Mi abuela, 12 12. 12 hijos. Increíble. Bueno, pues no, creo que la tecnología también nos distrae un poco y tal vez, a pesar que la tecnología puede ser un recurso interesante para tomar información, a veces también introduce mucho temor. Y porque escuchas tantos casos, tantas Ansiedad. historias, claro, ¿no? Y crees que se va a repetir en tu vida o va a sucederte cuando no es exactamente así, ¿no? Pero es una etapa que hay que sobrellevarla, es difícil. Hoy no sé si estamos menos alimentados que antes, tal vez no hay tantas vitaminas en el cuerpo, no hay tanta fortaleza y quedan afectadas las mamás, quedan muchas veces débiles, frágiles. Entonces se requiere sobrevivir y sobrellevar ese momento a pesar de las circunstancias, ¿no? Cada caso es distinto, pero se requiere valentía, fe. Así Y creo que con Dios siempre todo va a ser más llevadero. Así Amén, es. amén. Pastor, disculpe, usted mencionó el tiempo de intimidad con el Señor, ¿no? Y sabemos que cuando un niño viene al mundo y estamos en un proceso de adaptación, ¿no? Recién Sí. estamos conociendo. ¿Y cómo hacía usted, no? Me imagino que se habrá turnado con su esposa, ¿no? Porque dentro del ministerio, las cosas del hogar, ¿no? Y sus tiempos de intimidad con el Señor. Sí, no es sencillo porque de todas maneras hay un agotamiento y en el caso de mi esposa, ella sufrió mucho en sus 2 embarazos. Entonces yo tuve que involucrarme un poco más de la cuenta para que podamos mantener todo en equilibrio. Y no fue sencillo. Yo en ese tiempo no era pastor, en ese tiempo yo era un empresario. Pero igual, ¿no? Tenía que cancelar reuniones, llegar a casa cuando ella me llamaba. A veces echábamos mano de mi suegra, que también, como digo, cuando los hijos se casan, pero igual los papás siguen de alguna manera atentos. Sí. A veces algunas personas muy cercanas, amigos.
fue muy duro, fue muy intenso y a veces lo dejas al final tu tiempo a solas con Dios. Es como que dice, bueno, si hay tiempo lo hago, pero al fin de cuentas lo más importante es ese tiempo con Dios. Y es algo que, por ejemplo, yo se lo repito a mis hijos, bueno, al mayor porque está casado, y a muchos a jóvenes que recién se han casado, y les digo, no pierdas la comunión, separa tiempo para orar. Ese es el mejor momento. Uno sale de ese tiempo con Dios renovado, renovada, para poder enfrentar los avatares de la vida, ¿no? Porque uno no sabe. Un día una psicóloga muy, muy profesional, muy reconocida, me pidió consejería y llorando me dijo, soy una profesional y ayudé a mucha gente a tratar con sus bebés hasta que tuve mi propia bebé. Es verdad. Y me siento angustiada, siento que pierdo la paciencia, siento que me enojo muy rápido. Y cómo lloraba la pobre, es como una hija para mí. Yo la animé, la consolé y le dije lo mismo, intimidad con Dios. Intimidad con Dios es como recargar la batería, ¿no? Amén. Es como poner más fuerza, incrementa la fe y te da la valentía, todo lo que estamos hablando, ¿no? La intimidad con Dios para enfrentar los desafíos de la crianza. Pastor, y quizá una de las mayores preocupaciones de un padre cristiano es que sus hijos sigan ese camino de la fe, ¿no? Sí. ¿Cómo, con base quizá en su experiencia, en lo que usted ha vivido ya con sus 3 hijos, pero... Dos, perdón. ¿Qué consejos podría dar o qué hacer para que ellos justamente sigan por ese sendero? Mira, yo escribí un manual que se llama Uniendo el corazón de los padres al de los hijos, que habla de muchos temas de cómo criar niños, cómo criar adolescentes, cómo criar hijos jóvenes, cómo criar hijos pródigos, cómo ayudar a los hijos casados, diferentes temas, ¿no? Todo en base a la experiencia que nos ha tocado vivir. Y aunque podríamos enseñarlo como una fórmula, a veces no siempre funciona porque depende de muchos otros factores que pasan alrededor. Pero yo creo que nos acercamos lo más que podemos. Y yo he sido siempre de las personas que he querido y he persistido en poner a Dios en el centro de nuestra familia. Como digo, en muchas familias a veces uno dice, bueno, ya voy a la iglesia, ya tenemos a Dios. No, eso no es suficiente. Hay que conocer a Dios. Entonces, yo nunca le conté a mis hijos la historia de los 3 chanchitos, la caperucita roja, ¿no? Y todas esas historias de mi época, ¿no? Nunca. Yo le contaba desde bebés historias bíblicas, le contaba experiencias que yo había vivido porque yo hacía viajes misioneros y volvía contando milagros que habían pasado, cosas lindas. Y yo creo que de ellos desde el vientre de su madre ya estaban escuchando las historias de las maravillas de Dios. Y desde muy pequeños fueron creciendo con esas historias, las sabían de memoria, le contaba historias que Dios había hecho en mi propia vida. A ellos les gustaba contar esas historias de cómo Dios había operado milagros. Entonces creo que desde muy niños, desde muy pequeños, yo los acostumbré a separar tiempo para Dios, a conocer a Dios, a disfrutar de Dios. Y bueno, seguro que habrá más preguntas sobre esto, pero por ejemplo, yo les animaba a experimentar a Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, me decían, papá, me acuerdo que mi hijo mayor cuando vio cámaras y dijo, papá, cómprame una cámara fotográfica. Yo podía comprárselo. Y creo que a veces los padres de manera muy natural dicen, ay, mi hijo quiere una cámara, ya toma, pum, le damos el dinero y compramos, ¿no? O le compramos la cámara. Yo le decía, ora, mijo, vamos a orar juntos. Vamos a pedir a Dios una cámara. Que Dios haga el milagro. O sea, aunque yo sabía que Dios podía usarme a mí, pero quería sembrarle a ellos que hay muchas cosas que se pueden lograr en el poder de la oración. Y sucedían cosas muy lindas. Porque yo recuerdo, por ejemplo, hablando de la cámara,
que estábamos llevando a un grupo a Cusco, un grupo de puertorriqueños, y uno de esos puertorriqueños me dijo, hacía su estilo, ¿no? Pastor, me decía, ¿qué cosa yo puedo hacer por usted? Me dice. Y me acordé de lo que mi hijo me había dicho. Y yo le dije, bueno, la verdad es que por mí nada, pero mi hijo me acaba de pedir una cámara. Me dice, uy, yo tengo una cámara. Y sacó la cámara y se la dio. O sea, fue como una respuesta a su oración. O sea, no, yo pude haberle comprado, pero la experiencia de haber recibido su cámara después de haber orado, él tenía una historia que contar. Una experiencia de fe. Claro, una historia que contar de las maravillas de Dios. Entonces creo que a veces nosotros, sin darnos cuenta, no invitamos a nuestros hijos a vivir esa experiencia. Le hacemos la vida fácil porque nosotros somos los hombres y las mujeres de fe, pero tenemos que despertar fe en ellos también. Wow. Qué buena, ¿no? Sí. Vivir conforme, o sea, es casi darle el ejemplo que nosotros también creemos, Así ¿no? es. Wow. Es una gran responsabilidad, ¿no? Y eso se relaciona bastante a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué responsabilidades espirituales tiene un padre, ¿no? Como usted mencionaba, tal vez desde la barriga tenemos esa Así es. responsabilidad. Mira, aquí voy a ser un poco instructor, pero creo que va a valer la pena porque esto lo pueden escuchar padres que necesitan cierta instrucción. Hay 3 responsabilidades que todo padre debe realizar: proveedor, protector y guiador. Generalmente los padres somos proveedores. O sea, le damos al trabajo, nos rompemos el lomo, conseguimos dinero y cubrimos las necesidades físicas de nuestra familia. Alimento, vestido, ropa, todo lo que implica dinero. Somos expertos en eso. Y creemos que por ser padres proveedores ya cumplimos. Pero nos olvidamos que son 3. Y la otra es ser protectores. Protector. ¿Quién es un padre protector? El que cubre las necesidades emocionales de sus hijos. Hay estudios muy interesantes que se hacen en los Estados Unidos, porque ellos hacen muchos estudios e investigaciones al respecto. Ujú. Y hay uno que me interesó mucho, que en la Universidad de Harvard se hizo esta investigación de que todos los miembros de la familia, en especial los hijos, requieren entre 5 y 7 expresiones afectivas cada día para tener salud emocional. 5 a 7 expresiones afectivas. O sea, se despierta por la mañana, hola mi amor, te amo. Y luego a la hora del desayuno, te amo, Dios te bendiga. Se va a la escuela, a la universidad, chao mi amor, que el Señor te vaya contigo. 5 a 7 expresiones afectivas. Ahora, vivimos en una sociedad tan acelerada que solo priorizamos trabajo, tarea, deberes, que no tenemos tiempo para darnos afecto. Lo hacemos el Día de la Madre, Día del Padre, no sé, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, y ahí nos abrazamos fuerte, pero las expresiones afectivas tienen que darse todos los días, y ahí es donde hay una gran responsabilidad que cae sobre los padres, de abrazar, de expresar amor, de llenar esa área emocional de los hijos. Y la otra es padres guiadores, instructores, que enseñan, cubrir las necesidades intelectuales y espirituales de nuestros hijos. Podemos responder algunas preguntas. Hoy que se está hablando del sexo, pero de un sexo deformado, ¿no? de una concepción rara. Ya no estamos hablando de 2 sexos o de 2 géneros, se hablan de más de 100 géneros y confunden a nuestros hijos. Tenemos que tener una voz de instructiva para la vida de ellos. Recuerdo que mi segundo hijo un día entró corriendo a mi casa después de la escuela y me dijo: papi, explícame de nuevo por qué Dios existe, cómo puedo explicar que Dios existe. Tendría 9, 10 años. Yo digo: ¿pero por qué? No, es que mi amigo me preguntó y no sabía cómo responderle. Pero él quería que yo le instruyera. Ahora yo estoy pensando, ¿qué pasaría si yo fuera un padre inconverso? O tal vez uno de esos cristianos que no profundiza, que no entiende estas verdades. Y de ahí que los padres tienen que instruirse también, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que investigar para que puedan ser también guiadores de sus hijos. Wow, qué bueno. Gracias por este tiempo, de verdad.
creo que los papás deben estar conectadísimos, ¿no? Apuntando. Aportando de repente. Invitarlos a también que puedan comentar, dejar en los comentarios, ¿no? Quizás, ¿qué les llevó a ser mejores padres? Con la fe, con el Señor, ¿no? Y animarlos a que sigan escuchando este podcast, ¿ok? Este episodio. Viene otro segmento, ¿no? Que viene el segmento Señor, ayúdame, donde profundizamos un poquito más las preguntas y conversamos un poco más respecto al tema. Pero, antes tengo un anuncio importante que darte. ¿Okay? Si tú nos estás viendo y quieres de repente publicidad, quieres que tu marca pueda crecer un poco más o que a lo mejor por ahí de repente puedas publicitar algo, puedes hacerlo con nosotros, escribiéndonos a ese correo que va a aparecer aquí debajo, ¿no? Necesitamos sponsors y de repente algunas personas que quieran anunciar en nuestra revista que vamos a estar sacando, nuestra revista institucional, donde vas a encontrar información de la iglesia y muchos más datos interesantes, pero también para estos tipos de contenido digital que estamos haciendo. El podcast y futuramente videos de testimonio que van a ver que van a ser muy, muy buenos. Entonces, si tú quieres anunciar, escríbenos y vamos a estar coordinando para poder tener algo en cuenta y poder nosotros anunciar tu marca. Así que esta es una buena oportunidad y una vez más animarlos a que continúen escuchando este podcast luego de este pequeño corte. Así que vamos a nuestro siguiente segmento. ¿Qué tal? Gracias por seguir viéndonos y estamos en este segmento Señor, ayúdame. Que es un segmento donde estas preguntas pues nos traen estas frases, ¿no? Señor, ayúdame. Por favor. No, a veces es un poco complicado y sobre todo ser padre, ¿no? Muchas situaciones. Y tenemos una pregunta también bastante buena que Juancito va a formular ahora. Pastor, ¿qué le diría a esos padres que están diciendo, Señor, ayúdame, porque mis hijos no siguen al Señor? Bueno, rápidamente pienso en la historia de Job, porque Job creo que tenía ese problema, ¿no? Sus hijos no amaban a Dios como él amaba a Dios. Y me encanta lo que él hacía, porque dice que él levantaba un altar por cada uno de sus hijos, cada día. Dice, por si hubiesen pecado. Wow. Y creo yo que Job era de esos padres que a pesar de que los hijos no le interesaba a Dios, no se cansaba de orar por ellos. No se cansaba de cristalizar ese sueño de su corazón de que algún día ellos pudieran conocerle. Y creo yo que es la misma actitud de la historia que Jesús cuenta del padre del hijo pródigo, ¿no? Porque el hijo pródigo desprecia a su padre, toma una actitud independiente, quiere hacer su propia vida, pero el padre no lo desprecia, el padre no lo rechaza, más bien el padre hasta pareciera que cada día se iba a la azotea de su casa para mirar si su hijo vendría, porque dice que lo vio de lejos. ¿Cómo fue eso? Fue que un día dijo, bueno, pues a ver si aparece. No, de repente él cada momento, porque no perdía la esperanza de que en algún momento ese hijo va a volver, ¿no? Ese hijo va a venir a los pies de Cristo. Y yo creo que cuando se vive un cristianismo genuino, profundo, verdadero, donde no me vuelvo juicioso de mis hijos, juzgador de ellos, sino más bien tengo la actitud correcta, tengo mis reglas firmes, porque a veces los hijos inconversos también quieren manipular a los padres, ¿no? Tengo las reglas claras, pero al mismo tiempo tengo la paciencia, la tolerancia y la esperanza de que algún día ellos van a conocer a Dios. Entonces, seguimos para adelante, en la espera, en la expectativa. Yo agradezco mucho a mi madre que nunca se cansó. Yo recuerdo a mi madre cuando me miraba. Yo estudié en San Marcos en la época del terrorismo, cuando los rostros de las pinturas de Abimael Guzmán estaban en las paredes de la ciudad universitaria. Todos mis profesores eran marxistas, leninistas, maoístas, Pensamiento Gonzalo. Eran revolucionarios, ateos. Entonces fácilmente yo me hice ateo. Yo ingresé a la universidad con 16 años. Entonces me hice ateo fácilmente. Pero mi madre nunca se cansó. Mi madre me decía, siéntese, mi hijo, usted va a ser cristiano.
usted un día va a ser un siervo de Dios, Wow. pastor va a ser mi hijo, decía. Mamá, yo sonaba burla para mí, ¿no? Decía, mamá, no voy a ser cristiano, menos voy a ser pastor. Dice, ¿cómo se te ocurre que yo voy a hacer semejante cosa? Yo no voy a hacer ninguna de esas cosas, yo voy a ser un empresario, un profesional. Tenía mis propios sueños, pero mi mamá decía, ay, mi hijo, Dios tiene poder para transformar vidas, Dios lo va a hacer a su tiempo, yo solo seguiré orando y esperaré, pero con una fe hablaba ella, Tremendo. con una fe impresionante que no me olvido, ¿no? Pero creo que mi mejor consejo para los padres que tienen hijos inconversos es no se cansen, ¿no? Sigan sembrando las semillas, sigan sembrando el amor y sigan corrigiendo también cuando hay que hacerlo. O sea, no porque no sean creyentes los hijos, entonces los padres tienen que ser buenitos y aceptarle todos los caprichos. No, tú eres mi hijo, tú eres mi hija y como padre tienes un deber conmigo y hay reglas que hay que cumplir. Pero la fe cristiana es un paso más profundo y voy a guardar el día que eso llegue, ¿no? Entonces, creo que esa actitud a veces hasta perturba, conmueve, puede confundir para bien a los hijos y los doblega finalmente. Y hay muchas historias, ¿no? Ahora, si el hijo pródigo regresó y con una actitud nueva y distinta, ¿por qué no creer que nuestros hijos pueden hacer lo mismo? Amén. Sí, Wow. verdad. pastor. Es verdad. Es verdad. Perdóname, tal vez una pregunta, ¿no? Nosotros trabajo con adolescentes, ¿no? Y cómo los padres creyentes, ¿no? Hay algunos adolescentes que no vienen a la iglesia, ¿no? ¿Qué consejo poder darles a ellos? A veces a un adolescente imponerle, bueno, viene porque tiene que venir, ¿no? Pero ¿qué consejo le podría dar a esos padres que tienen hijos adolescentes? Hay una cosa muy importante y aquí tal vez algunos pastores pueden diferir conmigo, algunos consejeros, pero yo lo que observo es que el mundo y toda la filosofía secular, toda la filosofía woke y toda la música con todos la moda con todos sus detalles, no le piden permiso a nuestros hijos adolescentes. Se meten en su vida, se entrometen en sus vidas a través no solo de las redes sociales, sino en las escuelas, en las universidades, en los centros deportivos. No hay respeto. Simplemente se meten y quieren dominar el corazón de nuestros hijos. Y ellos ceden porque hay una presión que ellos sienten. Ahora, pregunta, si gente extraña presiona a nuestros hijos para seguir su filosofía, ¿no sería válido que yo también aplique un poco de presión a mis hijos para cosas buenas? Llámese cosas buenas, tiende tu cama, come toda la comida, vístete bien. Yo me acuerdo de mi hijo que un día, no sé, tenía 12 años, creo yo, y en esa época estaba de moda echarse gomina al pelo y hacerse como el pelo de cueva, pues, ¿no? Y lo miré y me sorprendió porque nunca lo había visto así a mi hijo, siempre se venía a reír acostado, ¿no? Y yo le dije, hijo, ¿qué pasó? No, papá, la moda, me dijo, ¿no? Y en ese momento yo tenía que pensar, ¿lo dejo así con los pelos parados con un gel que se llama moco de gorila que lo compró en Chicago, en Estados Unidos? ¿O le digo, por favor, arréglate el cabello? Ahora, puede que tenga amigos que lo estaban presionando, pero también tiene padres que lo pueden presionar para cosas buenas. Entonces ahí es cuando yo creo que la presión puede estar justificada si es para algo bueno. Por ejemplo, ¿qué haces si tu hijo tiene 13 años y quiere amanecerse viendo el celular? O sea, tú le vas a aplicar una presión, ¿sí o no? De todas maneras. Claro. ¿Y qué tal si quiere quedarse en la calle hasta las 2 de la mañana? También le pones una presión. Entonces no podríamos decir, no hay que ponerle presión, hay que respetar sus decisiones. No, si el mundo no lo respeta y los presionan para cosas malas, ¿por qué no insistirles en cosas buenas?
He escuchado detallitos también sobre eso, que, o sea, las dos posturas, ¿no? Como que algunos dicen no, que no hay que presionarlos porque X motivos, Sí. no tantos motivos. Pero los resultados hablan. Claro. Y Yo creo está que- del otro lado que dice, hay cosas que no se negocian con los hijos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si mi hijo no quiere ir al colegio, yo lo voy a obligar a ir al colegio. A eso me refiero, De igual cosas manera, buenas. Por ejemplo, Ahora, ir a la iglesia. Ahora pregunta, ¿ir a la iglesia es malo o es bueno? Bueno, Claro, es bueno. Que no quiera es otra cosa. Ahora, esa gente allá afuera le dice, no, tú tienes libertad de decidir acerca de tu fe. Sí, pero al mismo tiempo esa gente no le da la libertad de decidir acerca de las cosas malas que les presionan. Claro. Entonces no es justo, ¿sí o no? claro. Entonces ahí es donde yo le decía a mis hijos, mira mi hijo, paquete completo, les decía. ¿Qué paquete completo, papá? El culto sale con almuerzo. Si no Entonces, va al culto, no almuerza. Si no hay, si no vienen al culto, lo siento, yo no voy a estar preocupado tratando de recogerlos para ir a almorzar. Vamos al culto y después almorzamos. Y papá, y si no voy, ahí hay comida en el refrigerador, caliéntense, cocínense, prepárense lo que puedan. Entonces, cuando estaban adolescentes, porque yo también viví esa batalla, no, mejor vamos al culto, papá. Pero presión para cosas buenas. Así es. Claro. Sí, ¿no? Y es curioso porque creo que los tres que hemos crecido en la iglesia, definitivamente ha habido esa presión también. Estamos acá. Seguimos vivos. Seguimos respirando. Sí. ¿No? Y no tienen cara de traumados. No. Estamos bien. Ok. Gracias. Vamos a hacer esta pregunta para cerrar este segmento. El tiempo se nos ha ido así, Sí. volando, ¿no? Es un tema bueno, ¿no? Y necesario, creo, hablarlo en la iglesia, ¿no? Necesario hablarlo dentro de nuestro ministerio Red y sobre todo compartirlo. Así que comparte este episodio, creo que alguien lo necesita oír, así que compártelo, ¿no? Y cerrando este segmento de Señor, ayúdame, hay esta pregunta, ¿no? Usted mencionaba, ¿no? Todos los retos que usted vivió quizás con las ideologías hace años atrás, entrando a la universidad. ¿Cuál cree que puede ser ese reto que hoy los papás enfrentan más al criar a sus hijos? Yo creo que el buen uso de la tecnología es un desafío. Creo que hoy Internet nos ofrece cosas buenas y malas. Los celulares se han convertido en una necesidad para nuestros hijos. Sinceramente, ahora, si un padre quiere castigar a su hijo, solamente tiene que quitar el celular. Sí, así está. Y es como arrancarle el alma, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión tenía una vecina que estaba molesta porque su hija no llegaba, eran como la medianoche. Una hija ya joven, pero estaba molesta. Le digo, vecina, ¿se le ve enojada? Sí, estoy enojada. Mi hija no ha llegado, ni bien llega, le voy a agarrar a cachetadas, a bofetadas. Va a saber quién soy yo y cómo va a ser esto. Y yo le digo, no haga eso, si ya está grande. Tenía como 22, 23 años. Y me dice, no, es que no hay otra forma, vecino, no hay otra forma. No, sí hay otra forma, le digo. Y le dije, ¿no? Quítale el celular. De repente un día funciona, ¿no? No sé, no. A golpes va a aprender ella. Y bueno, pues en algo le habrá quedado la conversación que tuvimos. Y ella vivía en el segundo piso donde yo vivía. Y se escucha un grito desgarrador, ¿no? Perdón, cuando la muchacha llega, ella le da de bofetada. ¡Ay, mamá! Decía, ¡ay, mamá! ¡Ya, mamá! O sea, como que la golpeaba, pero ella aguantaba. Y después se escucha un grito desgarrador diciendo, ¡dame mi celular! Y gritaba la muchacha. Y yo la llamo porque realmente estaba gritando desesperada la muchacha, ¿no? Le digo, vecina, usted me dijo, pues vecino, usted me dijo que le quite el celular. Y de veras que el celular se ha convertido Ese reto, ¿no? en el alma de los jóvenes, de los hijos. Y a veces no pueden ni siquiera desconectarse, ni siquiera cuando comen, cuando almuerzan en familia. Y yo tuve que decirle a mis hijos adolescentes, dejen el celular a 1 metro para poder conversar y comer juntos. O sea, tuve que poner ciertas reglas. Creo que nosotros los padres necesitamos tener reglas claras.
Reglas claras. Por ejemplo, yo les compré los celulares a mis hijos y les compré celulares muy buenos, muy de alta calidad, de alta gama, pero lo hice con una intención. Les dije, les voy a entregar este celular, pero este celular no es de ustedes, este celular es mío, pero yo se los voy a entregar para que ustedes lo administren. El día que ustedes desobedecen o se portan mal, yo les quito el celular, porque no es de ustedes, es mío. Entonces, cuando habían esas situaciones que pasaban en familia, decía, ya, dame el celular. 3 días sin celular, 2 días sin celular, 1 día sin celular. Uy, cómo sufría. Y yo creo que fueron ejercitando en obediencia, porque no querían perder la conexión con el celular. Entonces creo yo que pasa por establecer reglas. Le pedía que no usaran el celular hasta cierta hora. Me encargaba de que eso pasara hasta que se creara el hábito. Entonces creo que los padres necesitamos luchar un poco con el tema de establecer reglas. Cuando nuestros hijos van creciendo, quieren establecer sus propias reglas. Ajá. Y eso es algo que nunca se lo permitimos, ¿no? Mis hijos cuando estaban en la adolescencia fueron los cambios, ¿no? Como íbamos muchas veces a Estados Unidos, ellos vieron la cultura americana. Entonces un día uno de ellos me dijo, papá, respeta mi espacio, me dijo. Respeta mi espacio. No puedes entrar a mi habitación. Y yo le dije, ¿por qué? No, porque ese es mi habitación, es mío. Le digo, mijo, la casa, toda la casa es de la familia. El único momento donde no podemos entrar a este cuarto es cuando te estás cambiando de ropa. Pero después tenemos acceso, somos familia. Yo no puedo permitirte que tú creas que ese es un lugar donde yo nunca pueda ingresar, porque un día el enemigo te puede engañar y puedes meter alcohol, drogas, tabaco, pornografía. ¿Qué cosas pueden pasar? Yo tuve consejería con una familia donde la muchacha decía, es mi espacio, y él respetaba. Pero luego la muchacha consumía droga dentro de la habitación y ya tenía un problema de adicción y él no sabía qué hacer. Me dijo, papá, pastor, me dice, ¿qué hago? ¿Quiere que te aconseje? Y realmente quiere, mira, situaciones extremas exigen acciones extremas. Claro. Saca la puerta de la habitación. Saca la puerta y destruye esa puerta. No, pastor, ¿cómo voy a sacar? Pone una cortina y verás que va a parar de fumar. Y me obedeció y sacó la puerta de la habitación. Uy, la jovencita gritó y dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué mi puerta? Esto lloró todo. Le digo, tranquila, nadie te va a ver porque ahí está la cortina. ¿Pero qué crees? Dejó de fumar. Vivió más en transparencia. Dejó la droga. Claro. Porque obviamente la vergüenza y muchas otras cosas más. Entonces yo creo que el reto para nosotros los padres es establecer reglas. No esas normas radicales, agresivas, pero reglas que tengan sentido, que tengan lógica, que sirvan para mejorar la vida de nuestros hijos, forjar su carácter. Entonces esas reglas tienen que establecerse. Lamentablemente vivimos en una época donde los padres no ponen reglas. Yo tengo un hijo de 25 años, se va a casar a fin de año y él también se somete a las reglas. Le doy mucha libertad, sabe tomar decisiones. De hecho que por negocio se fue a Hilo varios días, pero cuando está en casa hay reglas y esas reglas tienen que respetarse. Entonces los padres tenemos el desafío de criar, porque eso es instrucción. Hay que criarlos en temor de Jehová. Así es, ¿no? Y qué bueno, gracias. Este tiempo está buenísimo. Pero ahora viene ya una etapa, este segmento que estamos ya cerrando ya. Son 3 casos del público, de la gente, que nos ha mandado, ¿no? Cotidianos, que vamos a ver cómo los respondemos. Así que vamos con el intro de este segmento. Muy bien, estamos ahora sí en esta última parte. Gracias, pastor, de verdad. Creo que para mí también ha sido nutritivo este enriquecedor. Enriquecedor, ¿no? Y recordarme también cuando me quitaran ese libro.
Ok. Bien, este segmento, pastor, tiene que ver un poco con casos y para eso tenemos a un invitado súper interesante. Especial. Un señor detrás de cámara. Que No, siempre detrás de está ahí. cámara, no los muchachos que están ahí siempre, animosos, ¿no? Y tenemos este caso. Cuéntame, querido JR. ¿Cómo José está? Peche, Aquí cuéntame. estamos y hay algunos casos que vamos a ver y que el pastor espero que nos pueda contestar. Bueno, le comento el primer caso. Dice, crecí con una imagen distorsionada de lo que significa ser padre. Hoy sigo a Cristo, pero a veces me cuesta no proyectar ese dolor en mi relación con Dios. ¿Cómo sano? Wow. Che, que así como le parecería tranquilito, ¿no? Bueno, uno de los ministerios poderosos y maravillosos de Cristo es que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18, ¿no? Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Y yo creo que aún siendo cristianos, muchas veces no hemos logrado completar este proceso de sanidad, porque el proceso de sanidad se completa cuando yo perdono a las personas que me ofendieron, a las personas que me hirieron. Si yo todavía mantengo ese resentimiento en mi corazón, si yo mantengo ese rencor, puede que mi carácter esté afectado, distorsionado, y si llego a tener hijos, una familia, llego a tener hijos, puede que también yo tenga la tendencia a repetir el trato que yo recibí. Por lo tanto, si yo soy un cristiano, yo tengo el recurso más poderoso en mi vida para poder ser libre de repetir la historia triste que yo viví. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Porque está en nosotros para sanar nuestras heridas. ¿Cuándo el Espíritu de Dios sana nuestras heridas? Cuando perdonamos. Cuando tomamos la determinación de soltar esa mochila de recuerdos negativos, de resentimientos, de amargura, y decido perdonar para ser libre y conectar mi corazón a Papá Dios que está en los cielos para aprender de Él lo que yo nunca aprendí cuando fui hijo de un padre que tal vez estuvo ausente o un padre que no supo criar. Entonces me conecto a Papá Dios y aprendo de Papá Dios y de su palabra, y esto es la herencia de vida que siembro en el corazón de nuestros hijos. Wow. Y bueno, gracias, pastor. Tenemos un segundo caso que ahora sí, JR ya está, Ok. está ahí listo para poder soltar. Ok, muy bien. El segundo caso dice, en cada día del padre noto que, a diferencia del día de la madre, muchos prefieren guardar silencio. Ay, el día ¿Es del padre. porque hay heridas profundas? ¿Deberíamos celebrar igual, aunque no todos hayan tenido buenos padres? Es probable que tal vez los padres hayan provocado más dolor en el corazón que las madres. Por digamos, la cultura machista del lado occidental y de Latinoamérica en particular. También porque los esposos generalmente son los proveedores del hogar, y cuando salen a la búsqueda de los recursos financieros, sufren muchos dolores, humillaciones, maltratos, desprecios. Tienen un jefe que a veces puede acosarlos, puede desgastarlos emocionalmente, y cuando llegan a casa, a veces llegan con una necesidad de explotar, de pagárselas con alguien, y a veces esas víctimas son la familia, la esposa, los hijos. Diferentes razones, crianzas que también ellos tuvieron incorrectas, sin Dios, o tal vez un padre ausente. Todo eso ha provocado un dolor en el corazón de los hijos y menos deseos de celebrar. Ahora, yo pienso que los más interesados en la celebración, tanto de Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo y toda la fiesta, los más interesados son los empresarios, porque saben que van a vender mucho más que cualquier otro día, y ellos van a incentivar la celebración. Así que probablemente mucha gente estimulada o impulsada
por todos estos comerciales que vemos en las redes sociales, en la televisión, pueden ser motivados. Pero muy al margen de eso, yo creo que deberíamos celebrar la grandiosa idea de Dios. Wow. Porque mira el título que hemos recibido los que tenemos hijos. Es el mismo nombre de Dios. Uf, bueno. Es el mismo nombre de Dios. Dios es Padre. Y nos dio el privilegio de llamarnos Padre. O sea, pudimos habernos llamado progenitores. Pero Dios quiso que nos llamemos padres. ¿Por qué? ¿Por qué un título de Dios? Porque Dios quiere que nosotros recordemos que esta idea es de Él. Amén. Y eso es lo que tenemos que celebrar. Entonces, ¿hay que celebrar el Día del Padre? Sí. Pero no necesariamente cómprale una corbata a tu papá. O sea, tiene que ser más profundo que eso. Más profundo que un almuerzo, que una cena, que un sabroso desayuno. Tiene que ser la celebración de la grandiosa idea de Dios de darnos el privilegio de ser padres. Amén. Y el deber de ser padres como lo es Él. Wow. Y creo que esto va a estar conectado con este último caso, ya para cerrar, que tiene JR para contarnos el día de hoy y ya poder terminar este tiempo. Muy bien, el último caso dice así: estoy empezando mi camino como papá, pero crecí sin un modelo paterno. A veces siento miedo de repetir errores. ¿Cómo puedo ser un buen padre si nunca tuve uno que me enseñara? Voy a responderlo con una historia. Un día yo apliqué un castigo a mi hijo menor. Tendría tal vez 6 años. Y yo tenía la costumbre de la primera corrección sea enseñar, luego amonestar y luego castigar. Entonces yo le decía, esto está mal por esto, por esto, por esto, por esto. No lo vuelvas a hacer. Lo volví a hacer, entonces lo amonestaba. Le hablaba con más firmeza. Y si lo volvía a hacer, entonces le aplicaba un castigo. Y generalmente cuando le aplicaba un castigo era de acuerdo a su edad y todo. Pero terminaba yo abrazándole, a veces sobándole la nalguita, diciéndole que lo amaba. Y siempre le decía, ¿tienes una pregunta para mí? ¿O tienes algo que decirme? No, papi, perdóname, gracias, te amo, esto, lo otro. Pero un día le dije, ¿tienes algo que decirme? Y él me dijo, sí, tengo algo que decirte. Una pregunta. Ok, le digo. Cuando tú te portas mal, ¿quién te castiga? Wow, qué buena Entonces yo me quedé pensando y le dije, bueno, Dios me castiga. Dios, no, aquí en la tierra, ¿quién te castiga? Y yo estoy pensando y no podía responderle, porque ese es el gran problema que todos los padres tenemos, que no tenemos un padre espiritual, no tenemos a alguien a quien someternos. Pedimos que nuestros hijos se sometan a nosotros, que aprendan de nosotros, pero nosotros no aprendemos de nadie, no seguimos a nadie, no estamos sujetos a una autoridad, no estamos listos a obedecer en todo como nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros. Me creó que no pude dormir esa noche. Al día siguiente fui a buscar al pastor Mario Pérez y le conté la historia. Y me dijo, wow, me dijo, yo también tengo que reflexionar sobre eso. Y le dije, sí, pero mira, quiero que tú seas ese padre, quiero que tú seas esa persona a quien yo pueda recurrir, de quien yo pueda recibir consejos y órdenes que siempre voy a obedecer. Te prometo, siempre, no importa cuál sea. Y él me dijo, ok, entonces tienes que ir a mi iglesia a predicar. Y fue a predicar en mi iglesia y lo dije delante de todos, la iglesia. Y mi hijo de 6 años estaba sentado adelante. Y cuando él escuchó, porque le dije, cuando yo me porte mal, le dije, ustedes pueden recurrir a este pastor y contarle lo que yo hice y así poder recibir un castigo. Y el muchachito levantó los ojos y se alegró. Y terminando el culto le pidió el teléfono al pastor. Y me di cuenta que le devolví la esperanza, porque él sabía
que lo que yo le pedía a él, yo también estaría dispuesto a hacerlo como un padre. Wow. Así que mi consejo es para todos los padres, tengan un padre, una autoridad a quien obedecer, cueste lo que cueste. Entonces tendrán hijos obedientes. Wow, pastor, Amén. es una enseñanza profunda y cierra con broche de oro, de verdad. Gracias por acompañarnos, ¿no? Y una vez más, feliz día a todos los papás que están viendo este episodio en el Día del Padre, a los que quizás lo están viendo después, bueno, también, y a los que quizás van a ser padres, que no sabemos todavía si alguien más nos va a acompañar a ser papá, que por ahí está creo, ¿no? Gracias, pastor, gracias por acompañarnos. Le damos un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando y recuerden que nosotros No somos de este mundo. Un abrazo, cuídense, nos vemos. Chao, chao.